Oh, no. Anoche que salí del bar. No puede ser. Exum. En este programa. Me han engañado. Ahora hay juventud de locas con consolas, discotecas repletas, siempre gas. Oh cielo. Exumianos, estamos acá nada más y nada menos con Fabián Escala, y es que hace poco nos estuvo presentando lo que es su proyecto de solista. Bueno, el proyecto de solista ya lleva bastante tiempo de estar en producción. De hecho, ya tenía, aparte del disco que nos viene a presentar el día de hoy, ya tenía un disco en plataformas digitales para todas las personas tal vez que nos están escuchando en este momento, sienten un poco de curiosidad. Fabián Escala nos viene a presentar el día de hoy con su proyecto de solista. Primero que todo, Fabián, ¿cómo estás, man? Pura vida, Richie, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Súper bien, súper bien. Tal vez como para que la gente entienda un poco por dónde va el asunto, mae, ¿vos podrías decir que Causel es tu proyecto de solista? ¿Esto nació como tu proyecto de solista o poco a poco se fue convirtiendo en lo que vos llamás tu proyecto total? Creo que la segunda. En realidad, originalmente sí se gestó como una iniciativa solista al puro principio, hace ya 2 años hace 2 años ya, en el 2019, contacté a Ignacio Cotto, quien se convirtió en el productor de los 2 materiales, y empezó a transformarse el proyecto en un proyecto colaborativo en donde no eran solo mis ideas, sino también las de Ignacio, y después, incluyendo ya a la banda en vivo, también se transforma un poco el proyecto. Entonces yo siempre lo trato como de denominar un proyecto colaborativo que tiene 3 etapas muy definidas, en donde la primera es la etapa de composición, donde soy yo con mi guitarra componiendo las canciones. Luego la segunda en el estudio, donde se graba y se produce el material ya con un productor. Y la última, la ejecución de las canciones, la interpretación en vivo, que ya conlleva pues a todo el equipo de la banda, y ya también pues se transforma un poco el material para la puesta en escena, ¿verdad? Correcto, correcto. Ma, el día de hoy venís a presentarnos, de hecho, lo que es tu última producción, la producción más reciente de Causel, de la banda Causel, que es el último disco. Ma, ¿qué tal si nos hablas un poco de este último disco? ¿Cuánto duró la producción de este disco? Desde el momento en que empezaste a componer las primeras canciones, por ahí estuviste tirando como un par de singles, el single de Tightrope y también el single de Hollywood. Y ya hasta el momento en que se lanzó, ¿cómo fue todo ese proceso? ¿Cómo viviste vos todo este proceso, de la composición hasta el día que se realizó el lanzamiento? Este disco nació en plena pandemia, en plena cuarentena, entonces se podría decir que es un disco pandémico, digámoslo así. Entonces, las 4 canciones de este segundo EP, todas fueron compuestas durante la cuarentena. Entonces es un disco bastante fresco en ese sentido, porque son canciones bastante nuevas. Uh-huh. Y una vez que tenía las canciones, o por lo menos los demos ya bien definidos con todas sus partes, se las presenté a Nacho, y empezamos entonces ya el proceso de producción y de grabación del material, y nos tomó alrededor de 6 meses trabajarlo todo y terminarlo. Entonces ya para enero de este año nada más faltaba la parte de masterización, a cargo de Ricardo Vargas, Felino Taurino, que fue el responsable de la masterización del disco. Y seguidamente esperamos ya los últimos detalles finales de masterización para lanzar el primer sencillo, si no me equivoco, en abril de este año. Entonces ha sido un proceso bastante fluido y constante en los últimos meses, la verdad, porque desde el proceso de composición hasta el lanzamiento oficial abarcamos prácticamente 1 año. Ma, la producción del disco, o más bien el hecho de la grabación de los instrumentos del disco, ¿estuvo a cargo de vos? ¿Estuvo a cargo de muchas otras personas? ¿Cómo fue ya el momento en el que se plasmó de las canciones pasaron o dejaron de ser más bien una producción de tu mente o una producción ensayada allá a la hora de grabarlo? ¿Cómo fue todo este proceso? ¿Quién te ayudó a grabarlo o fuiste exclusivamente vos? En la parte de composición sí fue exclusivamente yo. Entonces lo que hice fue básicamente llevarle los demos acústicos a Ignacio,
Nacho los escuchó, me dio sus comentarios y empezamos a trabajar en qué le podíamos agregar. Entonces entre los dos empezamos como a transformar el material, a evolucionarlo un poco más, a darle más ese carácter que caracteriza a Causel. Y empezamos ya como a trabajarlo entre ambos. Entonces, si bien es cierto, el cambio de las canciones desde su formato original hasta el formato ya presentado no cambió mucho en cuanto al concepto de las ideas. En la producción técnica sí, o sea, ahí es un antes y un después cuando se trabaja con un productor como Nacho, donde aporta muchísimo a los arreglos, empiezan a tomar vida y empiezan a convertirse en algo diferente. Entonces sí es un proceso en donde hay tal vez sí, pues se podría decir una relación 50-50 en donde yo aporto una parte, Ignacio aporta otra y entre los dos, ¿verdad? Terminamos con un producto que nos satisface a ambos. ¿Le diste cierta libertad creativa a Nacho o ya vos estabas muy centrado en lo que querías, en cómo querías que eso sonara, o sí hubo como cierta libertad ahí creativa por parte de Nacho? Totalmente, o sea, una cosa es escuchar las canciones con una guitarra acústica en formato unplugged, digámoslo así, versus ya con toda la producción, que ya eso es responsabilidad de Nacho. Entonces, definitivamente, él sí tuvo ciertas libertades creativas en algunas partes de algunas canciones, porque yo soy muy como de proponer versos y coros, y Nacho es muy bueno componiendo como los puentes, digamos, las articulaciones entre las partes. Entonces hay partes de las canciones en donde se nota mucho la influencia de Nacho y le dan una riqueza muy interesante al material y le dan todo un perfil diferente, ¿verdad? A que si fuera solo yo exclusivamente trabajando las canciones de principio a fin, probablemente no sonarían igual, ¿verdad? Correcto. Mae, el disco, para la gente que tal vez nos está escuchando y siente como cierta curiosidad, el disco llamado Nobody in Town fue lanzado el viernes 13 de agosto. ¿Cómo ha sido el recibimiento de esto, mae? Porque si bien nos contabas al inicio de la entrevista, Causel sos vos, entonces me imagino que vos sos el que ha recibido la información súper fresca, la información por parte de tus compas, por parte de personas seguidoras de la banda. ¿Cómo ha sido el recibimiento desde el 13 de agosto que vos lanzaste el EP, mae? Yo creo que muy positivo. En realidad me parece que la gente le ha gustado mucho el material y también ha favorecido el hecho de que muchas personas ya estaban más o menos familiarizadas con algunas canciones por el hecho de lanzar previamente 2 sencillos. Entonces había cierta expectativa definitivamente, y yo creo que se cumplieron esas expectativas. He recibido muy buenos comentarios a nivel técnico también, a nivel de la evolución del sonido del primer EP versus el segundo EP, que eso a mí me satisface mucho porque era uno de los objetivos que yo tenía, como evolucionar un poco más la producción, mejorar la calidad. Entonces, por ese lado estoy muy satisfecho y muy contento, y me está gustando mucho cómo está evolucionando actualmente. O sea, el material va agarrando más fuerza y también se está convirtiendo ya en algo más propio de las personas, como que la audiencia se apropia del material y lo hace suyo, de manera que he recibido comentarios muy interesantes sobre interpretaciones de algunas canciones, por ejemplo. Entonces es muy, muy chiva ver cómo la gente consume el material, lo digiere y lo interpreta a su manera y se apropia de la música. Entonces ha sido un proceso muy, muy positivo. Mike, qué loco que menciones esto de la evolución que has tenido, porque de hecho era la siguiente pregunta que te quería hacer, que, ok, escuchamos todo el material que vos lanzaste. ¿Cuándo fue que lanzaste el Low Light, que es el disco anterior a este, la producción más grande anterior a esta? En octubre del 2019. 2019. Entonces, Mike, ¿cómo pensás vos que has avanzado vos tal vez a nivel de composición, a nivel de tal vez la filosofía de tu música? ¿Cómo pensás que ha cambiado de Low Light a esta nueva producción, ¿no? Creo que el material sí se ha convertido en un material mucho más maduro. Creo que las canciones tienen un mejor perfil. A nivel compositivo creo que he mejorado también como la habilidad para comunicar ideas y sintetizar ideas de una manera más directa, más musical también. Creo que también el proceso de grabación y de producción y composición de este segundo material fue más consciente y más conciso también, porque en el primer disco las 6 canciones eran canciones que yo tenía desde hace 4 años ahí grabadas en mi teléfono,
como demos muy, muy crudos y que no se sentían frescos o que no representaban necesariamente lo que estaba sintiendo y por lo que estaba pasando en ese momento. En cambio, con el segundo, son todas reflexiones sobre lo que está pasando actualmente o recientemente. Entonces, creo que pude abordar todos los temas de una manera más pronta y mucho más justa, digámoslo así, porque se estaban dando en el momento, ¿verdad? Eran sensaciones y pensamientos o reflexiones frescas. En cambio, con el primer EP era nada más una recopilación del material más presentable, digámoslo así, que tenía disponible en ese entonces. Entonces, creo que esas son las diferencias más importantes. Correcto. Ahora que mencionas, Mae, que todas estas emociones o tal vez los sentimientos que estuviste teniendo dentro de vos en el momento que estuviste componiendo las piezas de este último EP, ¿considerás que todavía hay algo ahí de vos en esas canciones o son temas ya que totalmente superaste? Esto lo pregunto, Mae, porque me imagino, y cuando me estuviste contando todo esto en la pregunta anterior, que todas esas emociones en el momento estuvieron súper a flor de piel. Entonces me gustaría saber si en este momento todavía te sentís súper identificado con lo que escribiste, como me comentaste a principio de la pandemia, ¿no? Sí, creo que es un reto muy curioso porque uno a veces se propone componer algo que refleje lo que está sintiendo, pero no se proyecta a mediano o largo plazo cómo va a ser el desempeño de esas canciones con respecto sobre todo a la percepción general de la audiencia. Entonces sí traté de mantener un balance entre lo que yo percibía y lo que sentía versus lo que las personas podrían sentir a lo largo del tiempo y tratar de comunicar un mensaje más universal, ¿verdad? Más apto, digamos, para el futuro. Entonces creo que sí tomé en cuenta ambas, entre lo que estaba sintiendo en el momento versus cómo se pueden interpretar o si se pueden aplicar esos mensajes en otros escenarios y que podían tal vez resonar con otras personas en otro tiempo. Entonces es vacilón porque uno como compositor a veces se centra demasiado en lo que uno siente y puede tal vez como ignorar lo que otra persona podría sentir o interpretar a raíz de lo que uno está componiendo. Entonces sí, traté como mantener ese balance. Mae, para las personas que nos están escuchando, debo admitirles que yo soy muy fan de tu proyecto, Mae. De hecho, me encanta tenerte acá y estar entrevistándote porque hemos sido como muy compas, hemos ahí como interactuado en varios lugares, hemos coincidido. Y entonces me parece súper curioso tenerte ahorita acá y me gustaría salirme del guión un toque y preguntarte una pregunta tal vez un poco más personal. Anteriormente te pude ver en vivo en el concierto del 1 de agosto, súper concierto, Mae, en serio, muchísimas felicidades por toda esa producción, pero me llamó mucho la atención que vos, no sé si lo haces de manera intencional, dividís tu presentación en dos. Primero tocas como las canciones un poquito más suavezonas, de hecho vos salís a escena, apenas empieza el concierto con una guitarra acústica y demás, a mitad del concierto te pasás a una guitarra eléctrica. Entonces mi pregunta tal vez un poco más personal y yéndome de un poco del guión que ya tenía preparado, Mae, ¿preferís un poco las canciones a nivel personal ya tuyo, preferís las canciones suavezonas o te encanta, Mae, mandar lo que son las canciones ya más pesadas y todo este rock and roll que mandás en las presentaciones en vivo? Es curioso que preguntes eso porque la razón por la que dividí ese set ese día sí fue meramente por una cuestión técnica, o sea, porque me era más fácil tocar la mitad del set con la guitarra acústica y después la otra con la eléctrica sin tener que estar cambiando de guitarras. Pero mira, la verdad es que me gustan ambas, es que depende mucho también como del sentimiento o del mood, ¿verdad? Porque a veces me gusta mucho como escuchar las canciones más suaves, más acústicas, pero hay días en los que me encanta escuchar como esa distorsión y esa batería intensa, ¿verdad? Y esa energía. Entonces, y un poco de ambas, depende mucho como del estado de ánimo, diría yo. Por supuesto. Mae, ahora, ok, nos lanzaste esta producción, Mae, nos comentabas anteriormente que la gente la está recibiendo súper bien y tal vez creo que esta pregunta que te voy a hacer es un poco precipitada, ya que el disco no tiene ni una semana de haberse lanzado, pero ¿qué planes tenés para ahora? ¿Qué querés hacer ahora? ¿Querés que la gente digiera un poco lo que es la producción? ¿Querés esperarte un poco? ¿O ya estás como en este plan de querer componer, de querer seguir grabando y todo este ride? ¿O quieres llevártelo tal vez un poco más relajado? Buena pregunta, Mae, porque personalmente siempre estoy como pensando
en lo que va a pasar mañana, es parte como de esa ansiedad generalizada, ¿verdad? Y ya tengo planeado más o menos cómo quiero terminar el año también. Entonces ya estoy trabajando ahorita en nueva música. Entonces sí me gustaría darle chance como a que la gente dijera un poco más el material nuevo, que lo asimile un poco y cerrar el año tal vez con un sencillo o material nuevo como para empezar ya a marcar la siguiente etapa que me gustaría desarrollar con Causel. Entonces creo que por ahora sí quiero como seguir dando conciertos hasta donde se pueda y seguir como disfrutando también de esa fase en vivo que es muy, muy rica y muy entretenida, y posteriormente cerrar el año tal vez con un broche de oro ahí, con una buena colaboración o un buen sencillo, para ya tal vez cerrar como el 2021 de una buena manera y seguir adelante con las oportunidades que se presenten. Buenísimo, buenísimo. Mae, primero que todo, muchísimas gracias por haber estado acá en el micrófono de Exum. En serio, de mi parte, como te comentaba anteriormente, soy súper fan y me encantó tenerte acá y poder conversar con vos. Para todas las personas que nos están escuchando, ¿qué tal si les recordás las redes sociales? ¿Qué tal si les recordás que vayan y exploten las plataformas digitales en las cuales se encuentra tu disco? Y de una vez, si querés, mae, presentás la canción que vos querás, porque es la próxima que vamos a ir a escuchar después de este bloque, mae. Entonces, a partir de ese momento, primero que todo, muchísimas gracias y mae, el micrófono es todo tuyo. Gracias, Richie, por tenerme aquí en esta entrevista, por la plataforma y el espacio, ¿verdad? Te lo agradezco a vos también. Gracias por todo tu apoyo siempre. Y bueno, la gente puede encontrar el proyecto de Causel como Causel_CR en Instagram. Estamos en todas las plataformas de streaming, Spotify, Apple Music, estamos en Bandcamp, SoundCloud, YouTube, todas. Y nos pueden escuchar en todas ellas. Y nos pueden seguir en Instagram para estar al tanto de los conciertos y próximas fechas que se vengan. Y pues nada, que nos sigan apoyando como lo han hecho y que sigan pues creciendo junto a nosotros. Y pues bueno, la siguiente canción que me gustaría que escucharan es precisamente Hollywood. Creo que sería una buena canción como para energizar también a la audiencia y matizar un poquito este último material que lanzamos. Buenísimo, entonces los dejamos con Hollywood de Causel, mae, y venimos con muchísima música, así que quédense por acá. Causel, Fabián Escala. Muchísimas gracias, mae. Pura vida, gracias a vos. Oh cielo.